El Campeonato de España de Autocross disputó este fin de semana su segunda cita de la temporada en el circuito Cerro Negro de Talavera de la Reina. Una prueba ya consolidada dentro del calendario nacional y que reunió a 109 pilotos. En División 1, el zamorano Cristian Escribano volvió a mostrarse intratable, dominando desde la manga de calificación y adjudicándose todas las series en las que tomó parte. La División 2 dejó una de las competiciones más abiertas del fin de semana. Tras marcar el mejor tiempo en la manga de calificación, Javier Salas partía como favorito, aunque finalmente la victoria fue para Iván Cordero. Julio Sotelo terminó segundo y Joan Salich completó el podio. Nuestro representante Carlos Julián no pudo alcanzar la final, concluyendo su participación en la 13ª posición. En la categoría Buggy tampoco hubo sorpresas. Joan Enric de María dominó todas las sesiones disputadas y certificó una cómoda victoria en la carrera decisiva. Por parte aragonesa destacó nuevamente el piloto de la escudería Giloca, José María Escuder, vencedor del trofeo 1600 y quinto clasificado en la final de su categoría. La categoría Carcross volvió a ofrecer alguna de las carreras más espectaculares del fin de semana. La victoria fue para Kim González por delante de Pepe Arqué y Joaquín Chamorro. Entre el numeroso grupo de pilotos aragoneses, los hermanos Fontán fueron los mejor clasificados. Joaquín finalizó 11º y Alfonso logró la 13ª posición. En Carcross Junior se repitió el mismo desenlace que en la prueba inaugural. Lolo Bermúdez dominó todas las mangas y sumó una nueva victoria tras una final ininterrumpida por bandera roja. Completaron el podio Joao Agratraila y Pablo Molinos. Mención especial para la joven zaragozana Nayara Trampal, que defendió una meritoria 8ª posición en la final tras completar las 2 últimas vueltas con una rueda desllantada, en una de las imágenes más luchadas del fin de semana. Tras la cita de Talavera de la Reina, el Campeonato de España de Autocross pondrá rumbo a Galicia para disputar su próxima prueba en el Circuito Municipal de Carballo, en A Coruña, del 10 al 12 de julio.